Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida, en la vidaza épica de Cayo Mario, un personaje absolutamente monumental que llegaría a ser conocido como el Salvador de Roma, pero cuya ambición, al mismo tiempo, iba a ser una de las que ayudaría a romper los cimientos de la mismísima república que había salvado. Para que nos hagamos una idea del personaje, pensemos en esta escena. Mario ya es un anciano, está exiliado, lo ha perdido todo. Envían a un sicario, un mercenario galo, para que acabe con él. Pero al entrar en la habitación, el tipo se topa con una presencia tan imponente que sale huyendo aterrorizado gritando estas palabras. Sea verdad o un mito, esta anécdota ya nos dice todo sobre el aura que rodeaba a este hombre. Para entender la leyenda, primero hay que entender al hombre. Y Mario era, por encima de todo, un forastero, un outsider. La clave para entenderle es esta. Era un homo novus, un hombre nuevo. ¿Qué significa esto? Pues que nació fuera de la élite de toda la vida de Roma, en un pueblo llamado Arpino, y tuvo que abrirse paso a codazos en un sistema diseñado precisamente para que gente como él no llegara nunca a la cima. Ser un homo novus no era solo una etiqueta, era una batalla constante. Significaba aguantar el desprecio, las zancadillas y la resistencia de la nobleza patricia, de los optimates, que veían a tipos como Mario como unos advenedizos, unos usurpadores. Cada paso que dio en su carrera fue una lucha contra el sistema. Y esta cronología, es que ilustra su tenacidad a la perfección. No fue un ascenso rápido y fácil, para nada. Fue una escalada calculada, dura, implacable. Cada uno de estos cargos era una muralla que la aristocracia había puesto ahí, y él las fue derribando una por una. Desde sus primeras hazañas en Hispania, donde llamó la atención del mismísimo Escipión Emiliano, hasta su desafío frontal a la élite como tribuno, Mario dejó una cosa muy clara. No se iba a detener ante nada ni ante nadie. Una vez que consigue afianzar su poder político, el destino le pone delante la oportunidad de su vida, la de convertirse en una auténtica leyenda. Roma en ese momento se enfrentaba a dos peligros mortales, y los generales de la nobleza, con sus tácticas viejunas y su soberbia, estaban fracasando, pero de forma catastrófica. Por un lado, una guerra de guerrillas en África, en Numidia, que estaba humillando a las legiones y a sus generales nobles. Y por otro lado, algo mucho peor, una migración masiva de pueblos enteros, cimbrios y teutones, que venían del norte aniquilando a todo ejército que se les ponía por delante. El pánico en Roma era total. Hacía falta un nuevo tipo de líder. Y Mario, el hombre nuevo, estaba más que preparado. Lo que ocurrió después, es que no fue una batalla, fue una masacre, a una escala que hoy nos cuesta hasta imaginar. En Aquae Sextiae, las legiones reformadas de Mario se enfrentaron a los teutones. El resultado, según las fuentes, 200.000 germanos muertos. Para que nos hagamos una idea, es como si una ciudad del tamaño de Granada desapareciera del mapa en un solo día. Una barbaridad. Y por si eso no fuera suficiente, al año siguiente, en Bercelas, le tocó el turno a los cimbrios. El recuento de bajas enemigas, otros 140.000. Mario no es que hubiera detenido la invasión, no. Es que había borrado del mapa a dos pueblos enteros, los había aniquilado. Roma respiró. Y la gratitud del pueblo y del Senado fue inmensa. Lo pusieron al nivel de Rómulo, el fundador original. Rompieron todas las leyes y tradiciones para elegirlo cónsul año tras año, 5 veces seguidas. Durante ese tiempo, Mario no era un político más. Era, en la práctica, el dueño y señor de Roma. Pero, y aquí viene el gran pero de esta historia, lo que de verdad cimentó el poder de Mario y cambió Roma para siempre, no fueron solo sus victorias. Fue cómo las consiguió. Llevó a cabo una reforma militar que iba a convertir a las legiones en una máquina de picar carne y a la vez iba a plantar la semilla que acabaría destruyendo la república. A ver, analicemos esto, porque es la clave de todo lo que vendrá después. Primero, rompe una regla sagrada. Hasta entonces, solo los propietarios podían ser legionarios. Él abre el ejército a los más pobres, a los que no tienen nada, y les promete un futuro. Con esto, consigue un suministro de hombres casi infinito. Luego, los convierte en soldados profesionales, a tiempo completo. Reorganiza la legión en cohortes, haciéndola mucho más ágil y mortífera. Pero fijaos en el último punto, el cuarto, porque es el que lo cambia todo. La lealtad. Al prometerles tierras, los soldados ya no luchan por el Senado y el pueblo de Roma. No, luchan por su general, por Mario. Acababa de crear un ejército privado, una herramienta de poder personal como nunca antes se había visto. Y Roma, a partir de aquí, ya nunca volvería a ser la misma. Y claro, toda gran historia épica necesita un gran antagonista. Para Cayo Mario ese fue su antiguo lugarteniente, un patricio tan brillante como cruel, llamado Lucio Cornelio Sila. La rivalidad entre estos dos gigantes va a definir la caída de la República Romana. Es que esta tabla lo resume todo a la perfección. Eran polos opuestos. Mario, el hombre nuevo hecho a sí mismo, el ídolo del pueblo.
Sila, el aristócrata de pura cepa, que sentía que el poder era suyo por derecho de nacimiento. Su enemistad, que ya empezó a fraguarse cuando Sila se llevó el mérito de capturar a Yugurta, se fue convirtiendo en un odio personal que acabaría incendiando Roma entera. Y la chispa que prendió la mecha fue, pues lo de siempre, el mando de una nueva guerra. Una guerra en Oriente que prometía gloria y, sobre todo, unas riquezas inimaginables. Los dos la querían. El Senado se la dio a Sila, y Mario, moviendo sus hilos en la Asamblea Popular, se la quitó. La respuesta de Sila fue algo impensable, algo que rompió un tabú de siglos. Por primera vez en la historia, un general romano cogió a sus legiones y marchó sobre la propia ciudad de Roma. Derrotado, declarado enemigo público número 1, el viejo Mario tuvo que huir para salvar el pellejo. Y aquí empieza el capítulo más oscuro y dramático de su vida, el del héroe caído que se consume por un único deseo, el deseo de venganza. Esta frase que le dijo al enviado del gobernador de África que le impedía desembarcar es de una potencia poética y trágica brutal. Compara su propia ruina con la de la mayor enemiga de la historia de Roma. Nos muestra a un hombre que lo ha perdido todo, sí, pero cuyo orgullo y cuya voluntad de hierro siguen intactos, endureciéndose aún más en el exilio. Y la oportunidad para volver no tardó en llegar. Mientras Sila estaba en Oriente luchando, en Roma sus enemigos se reorganizaron. El cónsul Cina fue expulsado y montó un ejército. Mario vio al cielo abierto. Regresó de su exilio en África, se unió a Cina y juntos marcharon sobre una Roma que, irónicamente, ahora estaba completamente indefensa. Lo que vino después no fue una toma de poder, fue una purga, una carnicería. El hombre que había salvado a Roma de los germanos ahora se convertía en su verdugo. Durante días, la ciudad se tiñó de sangre. Se saldaron viejas cuentas, se eliminó a rivales y el terror se apoderó de la élite. El héroe se había transformado definitivamente en un monstruo. Y en la cima de su venganza, habiéndose hecho con un séptimo consulado, algo nunca visto, su cuerpo y su mente simplemente se rompieron. Murió a los 70 años, atormentado, dicen las fuentes, por pesadillas terribles en las que luchaba una y otra vez. Un final sombrío para una vida de gloria, pero también de una brutalidad extrema. Y al final nos queda esta pregunta, la pregunta que ha perseguido su figura durante más de 2000 años. ¿Fue Mario el salvador que se corrompió por el poder y la amargura del exilio? ¿O el tirano siempre estuvo ahí, latente, debajo de la piel del héroe? Su historia al final es la historia de la propia República Romana, un relato de ambición, de gloria y de una violencia que al final lo devoró absolutamente todo.